Bueno, a mí me toca predicar hoy. Le di un break a mi esposo, como es Día de Padre. Amén, amén. Y el mensaje de hoy son bien simples. Buen padre. Y yo estaba pensando que yo iba a predicar hoy. Y estaba en el carro con mi esposo el domingo pasado, cuando íbamos de camino a la iglesia. Y yo le dije a mi esposo, ay, yo no sé, pero el tema que me tocó para predicar, como que eso no cae con el Día de Padre. Y él me dice, bueno, predica algo que motive a los padres. Y I said, oh, great. Y seguida me vino buen padre. Y yo le pregunto a mi esposo, en la Biblia, en la palabra de Dios, dame 3 padres que son ejemplares en la Biblia. Le pedí a él que me diera. Y yo también empecé a pensar los 3 padres. Y cuando él contestó y yo contesté, los dos tenían los mismos 3 padres. Y hoy quiero presentar a 3 padres de la palabra de Dios que para mí fueron padres ejemplares en la palabra de Dios. Y are there children's today? Is there children's church? No children's church. Okay. El primer padre que quiero presentar es Abraham. Y podemos ver su historia en el libro de Génesis capítulo 12 en adelante. Y la clase de padre que Abraham era un hombre de fe. Y ahora nosotros lo conocemos en la palabra de Dios como el padre de la fe. Él era un hombre que Dios escogió para ser el... José totally distracted me. José abrió su regalo y se está poniendo la media que estaba en el bolso. So, está ahí con el... So, estoy predicando y miro y lo que veo un pie blanco. Abraham, thanks José. Abraham también fue escogido a ser el padre de la nación de Israel. Un privilegio inmenso porque esas son la gente, la nación de Dios, y Dios lo escoge a él para ser el padre de esa nación. También Abraham confiaba y obedecía a Dios. Y cuando hablamos de la historia de Abraham, siempre pensamos de su hijo. Y pensamos de su esposa Sara. Y pensamos que Dios le había prometido a él, le dio una promesa que él iba a tener muchos hijos y ellos llegan a ser ancianos y no se cumplió todavía la promesa que Dios le había hecho a ellos. Y después en su vida ya avanzada viene el cumplimiento de la promesa de Dios sobre Abraham y tienen un hijo. Un hijo que lo adoraron, un hijo que ellos amaban. Dios le da ese hijo, después Dios le pide el hijo que él le dio para atrás. Y le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y tanto fue la obediencia de Abraham y el amor a Dios, que el hijo que él tanto amaba, tanto que le esperó por ese hijo, la promesa que Dios le había hecho por ese hijo, él obedeció a lo que Dios le había mandado. Y yo me puse a pensar, esas fueron las características de Abraham en la Biblia. Pero me puse a pensar en mi esposo. Y cómo puedo comparar a mi esposo a Abraham. Y me puse a pensar en una de las cualidades de Abraham, que él no dejó que su hijo
sea de piedra de tropiezo a lo que Dios lo había llamado a hacer. Él no dejó que su hijo cancelara lo que Dios iba a hacer en su vida, porque él tenía llamado, él tenía ministerio, y él no dejó que el hijo que él tanto amaba, el hijo que él tanto deseaba, que impidiera el ministerio de él. Y yo me puse a pensar a nosotros, con mi esposo y yo, cuando nosotros teníamos nuestros 3 niños, ellos no nacieron adultos, gracias a Dios. Ellos fueron niños. Mi esposo y yo estábamos en ministerio. Nosotros nos casamos y estábamos en ministerio. Y sabíamos que íbamos a tener una familia. Sabíamos que Dios nos iba a bendecir. Y mi esposo y yo siempre hablábamos que nunca íbamos a usar nuestros hijos como excusa para no hacer ministerio. Porque los hijos son bendición. Y si son bendición, cuando estamos en ministerios, ellos van a ser bendición en nuestros ministerios. Y nosotros, a todo sitio que nosotros íbamos, nuestros hijos iban con nosotros. Cualquier iglesia que íbamos a ministrar, nuestros hijos iban con nosotros. Y mi esposo y yo siempre estábamos con nuestros hijos en cada ministerio y a donde que nosotros íbamos. Un buen padre honra a Dios con su familia. También me puse a mirar a la vida del padre, que no sé el nombre, la Biblia no dice su nombre, pero el padre del hijo pródigo. Y yo digo, eso fue un buen padre. Sus hijos tenían todo porque él era rico. Tenían privilegio. Uno de sus hijos le pide la herencia. Él se la da. El hijo se va de la casa. El hijo malgasta todo lo que la herencia de su padre. El hijo regresa broke, sin dinero, había gastado todo. Llega hambriento. Llega quizás hasta apestoso porque estaba trabajando con puercos. Ya no tenía la misma vestidura que salió de la casa. Pero el padre recibe a su hijo. Y el padre ama a su hijo. Y el padre no rechaza a su hijo por lo que el hijo hizo. Pero él regocija que su hijo había venido para atrás. Y yo he visto esto en mi esposo. Porque los niños se crían en la iglesia y le enseñamos la palabra de Dios y somos ejemplos para ellos. No quiere decir que siempre hacen decisiones buenas. Y nosotros hemos visto que tenemos que amarlos a ellos, porque Dios nos ama a nosotros. Tenemos que enseñarle el amor como padre a ellos. No podemos decir, nah, you made a mistake, mi amor se canceló para ti. Tenemos que enseñarle la verdad, corregirlos, pero amarlos. Que cuando hacen error, todavía eso no cancela nuestro amor para ellos. Y aunque los hijos de nosotros han hecho errores, y a veces pretty big ones, pero siempre tienen el amor de su padre. Tienen siempre el apoyo de su padre. Ellos saben que aunque hagan algo malo, pueden correr a su padre. Y el padre los va a amar. Y así fue el padre del hijo pródigo. Él era rico. Y la palabra de Dios dice que cuando él vio a su hijo, él empezó a correr a donde estaba su hijo. Él corrió y eso es so big deal, él corrió. Hermano, en esos días de la palabra de Dios, los ricos no corrían. Porque tenían mucha dignidad. Ellos no corrían. Cuando yo me imagino los sirvientes
cuando ven este rico que se levanta la toga y empieza a correr a su hijo y ellos mirando a ese, pero espérate, ¿qué hace este? Porque eso no se veía, los ricos no hacían eso. Pero ese padre, el amor para su hijo era tan grande que la ética o lo que la sociedad decía que los ricos no podían hacer, que él no estaba, eso no lo importó a él. Lo más importante para él era que su hijo estaba regresando a su casa. Un buen padre perdona. Un buen padre sabe decirle a su hijo, I'm sorry. Yo estuve mal. Yo hablé afuera de tiempo. Yo hice algo que no estaba supuesto a hacer. Yo sé que yo te ofendí. I'm sorry. Un buen padre sabe perdonar. Un buen padre sabe admitirse a sí mismo cuando está mal. Y ahora tengo otro padre. Y este es José, el padre de Jesús. Qué trabajo grande José tenía. Porque él sabía quién era Jesús. Él sabía que ese no era su hijo, que era el Hijo de Dios. Y todavía él lo amó. Él lo amó, lo crió como su propio hijo. Él era carpintero. Yo me imagino, porque en esos días los hijos aprendían lo que era el padre. Y yo me imagino él enseñándole a Jesús cómo hacer una mesa. Yo me imagino él enseñándole a Jesús cómo cortar la madera, cómo clavar, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Él enseñaba a su hijo. Y la Biblia dice que José y María tuvieron hijos después de Jesús. Y la palabra de Dios, cada vez que lo mencionan, menciona a los hijos en ministerio con Jesús. Él fue un ejemplo espiritual para esos hijos, porque estaban en ministerio, le servían a Dios. Un buen padre es un ejemplo para sus hijos. Un buen padre le enseña a sus hijos quién es Jesús. Y no tan solo por palabras, pero por la acción. La influencia más positiva, más grande que un hijo puede tener es un padre. Lo que tú eres, como tú hablas, como tú actúas, eso es lo que tu hijo ve y eso es lo que él va a aprender. Como tú actúas cuando hay problemas, como tú actúas cuando estás contento, como tú actúas cuando te da coraje, eso es lo que tu hijo va a aprender. Y yo quiero honrar a otro padre, no solamente a mi esposo. Can you put the first picture up? Por él, yo soy bendecida. Ese es el padre de mi esposo. Y él le enseñó a mi esposo cómo ser buen esposo, cómo ser buen padre, cómo servirle a Dios. Y el legado que él dejó, todos los hijos están en ministerio. Todos los hijos le sirven a Dios. Todos los hijos aman a su esposa. No que no son perfectos. You're not perfect. Pero aprendieron de ese hombre cómo honrar a Dios. Y por él yo soy bendecida porque tengo un esposo que aprendió de un hombre que honraba a Dios. Y ese legado que él dejó es el mismo legado que mi esposo le está dando a sus hijos. Y Mikey, y Ricky, y Jackie. Porque aprendieron de él. Un buen padre.
Y en esta tarde, yo quiero, mientras usted, you could show the other pictures, están viendo estos retratos de padres en nuestra iglesia. Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿eres buen padre? ¿Eres un ejemplo para tus hijos? ¿Perdonas? ¿Ama? ¿Honra a Dios en tus acciones? ¿Pueden tus hijos mirarte a ti y decir, esto es un hombre de Dios? Esto es un hombre que yo quiero hacer como él. Esto es un hombre que me ha enseñado quién es Dios. Esto es un hombre que me ha enseñado cómo agradar a Dios. Esto es un hombre que yo quiero hacer como él cuando él crezca. Y a Mikey, yo no sé qué pasó con Mikey, con la vida de Mikey, pero eso fue lo que le tocó a Mikey. Pero mira, y esta tarde el mensaje es bien corto hoy, pero yo quiero que los padres piensen, ¿estoy haciéndolo bien? ¿Estoy honrando a Dios de la manera que yo soy padre? ¿Estoy enseñándole a mis hijos a amar a Dios? ¿Qué va a ser tu legado? ¿Qué va a ser tu legado? What's going to be the legacy that you're going to leave your children? Y a veces no es culpa de los padres, los hijos hacen decisiones malas. Y no, a veces, como yo dije, los hijos de nosotros han hecho cosas que yo tuve que aprender una lección y mi esposo tuvimos que aprender una lección. Y quiero que ustedes la aprendan también. No crean que porque están haciendo todo bien y están instruyendo a sus hijos en la palabra de Dios, que ellos van a crecer a ser perfectos cristianos. Porque no va a ser así. Ellos van a cometer errores, ellos van a hacer cosas que tú nunca pensaste que iban a hacer, que es contra de la palabra de Dios, pero eso nos refleja como tú eres como padre. Ellos van a hacer errores y eso entre ellos y Dios, porque eso es una relación personal. La relación que ellos tienen con Dios es algo personal. So no diga, porque mis hijos están haciendo errores, es mi culpa. No. Tú pones de tu parte, los pones en la mano de Dios. And that's all you can do. Y ora por ello diariamente y agárrate de la promesa que dice Dios. Instruye al niño en mi carrera. Y aunque se aparte, un día vendrá otra vez. Y agárrate de esa promesa. Porque eso es lo que te va a dar fortaleza. Tú hiciste tu parte. Tú lo instruiste en los caminos del Señor. Tú hiciste tu parte. Ahora déjalos en las manos del Señor. Y para esos que todavía están criando hijos, saca tiempo para ellos. Enséñale la palabra de Dios. Ora con ellos. Enséñales a orar. Ora con ellos. Saca tiempo en el día de sentarse con ellos y decirle, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Para que ellos puedan ver que no solamente Dios es aquí en la Biblia. Well, this is not a Bible. Pero no solamente es Dios aquí en la Biblia. Es Dios aquí en mi vida. Y esto es lo que Dios ha hecho para mí. Estas son las puertas que Dios ha abierto para mí. Estos son los milagros que Dios ha hecho en mi vida.
Make God real to them. Enséñale quién es Dios. Y nunca deje de orar por sus hijos. Nunca. Aunque se vea la situación que no hay esperanza, para Dios siempre hay esperanza. Y en esta tarde yo quiero que los padres hagan una cosa más. Le digan a Dios: yo quiero ser buen padre dirigido por ti. Yo quiero ser un padre que pueda dejar un legado de quién es Dios en la vida de mis hijos. Yo quiero ser un padre que cuando mis hijos me imiten a mí, lo que imiten es lo que yo he hecho por la honra y la gloria de Dios. Como yo le sirvo a Dios, como yo le hablo a Dios, como yo oro, como yo canto, como yo alabo, como yo ando. Que tu vida honre a Dios primero. Y ellos van a ver el ejemplo espiritual de un hombre espiritual. Ellos van a ver un ejemplo de un hombre que le sirve a Dios. Y ellos van a querer hacer eso. Vivimos en una sociedad donde hay muchas single mothers. A lot of absent fathers. Padres que no están ni en la vida de sus hijos. Y aquí quizá hay madres que lo están siendo solo o sola. Y también te digo, tú eres madre, tú eres padre. Honra a Dios en todo. Y eres padre, quizá no eres padre de hijos que you got married into a blended family. Ese es el ejemplo que ellos necesitan ver. Y yo quiero orar en esta tarde. I'm going to ask the music ministry to come up. Y le voy a pedir a Dios que les dé fuerza. Le voy a pedir a Dios que sus hijos los honren, que sus hijos puedan caminar viendo un ejemplo de quién es Dios en su vida. Y si necesitan oración, si necesitan pedirle perdón a sus hijos, si necesitas sentarte con tu hijo, si necesitas traer tu hijo aquí para oración, lo que sea, aquí estamos dispuestos a orar. Lord, we just want to thank you. Te queremos dar gracias en este día por cada padre que está aquí, Señor. Hombres que te aman, hombres que te sirven, Señor. Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú empieces a darle fuerza a cada hombre que está aquí, a cada padre que está aquí. Instruir sus hijos en la palabra de Dios. Enseñarles a sus hijos la realidad que es Dios. Enseñarle a cada uno que Dios es lo principal en su vida. Que su vida sea un ejemplo. Te pedimos, Señor, que tú continúes de bendecir a cada padre, que tú continúes de abrir puertas para cada padre, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los ayudes. Te pedimos, Señor, que tú empieces a trabajar en sus vidas, Señor. Y si hay algo que no te agrada, Señor, que ellos pongan eso a tus pies, Padre. Si hay algo en sus vidas que ellos saben que no es de buen ejemplo, te pedimos, Señor, que tú empieces a trabajar en esa área de su vida. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a bregar. Oh Señor, te pedimos, Señor, que tú levantes hombres que te honren. Que tú levantes hombres de oración. Te pedimos, Padre, que tú levantes hombre con conocimiento de la palabra de Dios.
Te pedimos, Señor, que tú levantes hombre ungido por tu espíritu. Te pedimos, Señor, que tú levantes hombres que van a hacer una diferencia para ti en este mundo. Señor, te pedimos, Señor, por todas las madres que son padre y madre. Señor, te pedimos que tú le des fuerzas, que ellos puedan enseñarle a sus hijos el ejemplo de quién es Dios. Y levanta hombres en la iglesia, Señor, que tomen el ejemplo para esos hijos que no tienen padres. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú eres un buen padre. Tú eres el ejemplo más grande de un padre perfecto. Un padre que nos ama, un padre que nos perdona, un padre que si necesitamos tú estás ahí para nosotros, Señor. Y te damos gracias, Padre. Amén. Sanidad aquí, hay sanidad aquí, hay sanidad aquí, y la recibo. Hay sanidad aquí, hay sanidad aquí, hay sanidad aquí, y yo lo creo. Alzo mis manos hacia el cielo, alzo mis ojos a mi defensor, miro hacia ti, al Dios que sana, confío en ti. Hay libertad aquí. Hay libertad aquí. Hay libertad aquí. Y la recibo.
La enfermedad no puede quedarse. Tu amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sano esté. La enfermedad no puede quedarse. Tu amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sano esté. La enfermedad no puede quedarse. Tu amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios. Eres el Dios poderoso Y y es tu voluntad que sano esté. la enfermedad. La enfermedad no puede quedarse. Tu amor Tu perfecto. amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios. Tú eres el Dios poderoso Y es tu voluntad que sano esté. La enfermedad no puede quedarse. Tu amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sano esté. Alzo mis manos hacia el cielo, alzo mis ojos a mi redentor, miro hacia ti, al Dios que sana, confío en ti. Alzo mis manos Alzo mis manos hacia el cielo, alzo mis ojos a mi redentor, miro hacia ti, al Dios que sana, confío en ti. La sanidad aquí. La sanidad aquí. La sanidad aquí. Y la recibo. La sanidad aquí. La sanidad aquí. La sanidad aquí. Y yo lo creo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este día tan bello, este día de bendición. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos sentir tu presencia en este lugar. Te pedimos, Señor, que cuando nos vamos de este lugar, Señor, que tú vayas delante de nosotros. Que nosotros nos vayamos aquí sabiendo que tú estás con nosotros en cada momento. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. En tu dulce nombre lo pedimos. Amén.